insistir, el tema es que en este panorama cambiante han surgido en su evolución nuevas cosas que es bueno ir conociendo para mejor posicionar incluso a nuestra propia institución. El objetivo es recordar las bases de la medicina centrada en la persona, que ya la hablamos en nuestra primera presentación, exponer la historia y las contribuciones. Estas últimas han aumentado notoriamente en los últimos años, como lo van a ver las provenientes de Latinoamérica. Plantear una metodología de investigación con un indicador que ya veremos en su momento con algo más de detalle, y enumerar con criterio de prioridades estratégicas un listado de tareas pendientes. Por último, convocar a diversas organizaciones médicas, empezando por nosotros mismos. Esto lo trato rápidamente, así no lo vuelvo a tocar. En el resto de Latinoamérica, los colegios médicos, las academias de medicina han terminado desarrollando un grupo de estudio y trabajo sobre esta temática, de los cuales el más destacado, porque de alguna forma son líderes latinoamericanos en este tema en el momento actual, es de origen peruano. Esa organización, que tiene en su seno integrantes, como decía, de las academias y del colegio médico, tiene un dinamismo, parte del cual vamos a mostrar hoy, que hace pensar que es un buen camino para empezar a trabajar, porque Uruguay, en relación al resto del mundo, no tanto en Latinoamérica, está recién comenzando. Mi última presentación sobre ese tema fue hace más de 2 años, y en realidad el viejo concepto de la medicina centrada en la persona, cuando la medicina no podía hacer nada, la persona era central. Cuando la medicina empezó a poder hacer cosas, esas cosas pudieron o pusieron en riesgo la centralidad del paciente, de la persona del paciente. Tiene esos 3 ejes: el componente ético, el cambio que hemos llamado el cambio copernicano, y el componente holístico. El cambio copernicano consiste, en primer lugar, desde los sistemas y organizaciones a la persona del paciente y a la comunidad, es decir, el giro antropocéntrico de los sistemas de salud. Esto después volveremos sobre él, es realmente el eje central de la situación, porque todos nuestros sistemas responden en mayor o menor medida a necesidades que no son del actor principal, el paciente. Desde el nivel asistencial terciario hasta el primario, lo que no significa descuidar el primero. Desde una medicina de intención estrictamente curativa hacia el mayor énfasis en los aspectos promocionales de la salud, preventivos de la enfermedad y paliativos del proceso de morir. En nuestro país ha tenido un desarrollo realmente importantísimo la medicina paliativa, que últimamente ha salido del área estrictamente oncológica, como fue de alguna manera su origen, para ir a los diversos grupos de patologías crónicas, y ese es un movimiento que tenemos que saludar como muy promisorio. En todos los casos voy a ir subrayando lo que me parece central. Ya enfatizamos el primer punto y a él vamos a volver en breve. El abordaje holístico, integral, del concepto ontológico de persona en su indisoluble unidad, la cual, y esto a veces lo perdemos de vista, se ve siempre afectada en su conjunto por la enfermedad. La enfermedad tiene repercusiones que son de orden espiritual casi constantes, y nosotros todavía arrastramos el bagaje de una formación estrictamente biologicista. Del paciente en tanto sujeto con dignidad y poseedor de derechos, del proceso salud-enfermedad, somos médicos de la enfermedad y no de los otros aspectos que hacen a la salud, incluso como compromiso con el proyecto de vida de la persona. Este es el componente ético, nos parece extremadamente importante. Me voy a detener un poco en él para después seguir más fluidamente. Con la prioridad otorgada a la vigencia de una autonomía plena. Este proceso está en marcha en muchos países al mismo tiempo y se han logrado avances, por más que subsisten áreas en las cuales la actitud de prescindir de la visión del enfermo, lo que denominamos actualmente paternalismo, todavía persiste. Con la decisión beneficente elegida por la persona del paciente. Voy a volver a él por la importancia a este elemento en breve. Con las decisiones de justicia distributiva no fundamentadas en el sacrificio de la persona recurrente. Este tema está muy estrechamente vinculado en nuestro medio
a las solicitudes de tratamientos de alto costo, medicamentos y tecnología. Hay en la academia un grupo que está abierto para integrar nuevas personas, aunque no sean estrictamente de la misma, que considera, bajo la conducción del doctor Pablo Musí, del académico Musí, que considera este tema como extremadamente importante, porque en definitiva la justicia distributiva muchas veces termina provocando, por vías indirectas, pero provocando la mala evolución de quien está requiriendo el recurso. Con la participación activa de la persona y la comunidad en las decisiones atinentes al cuidado de su salud. El punto 2, todavía tenemos una actitud que es: el paciente está habitualmente cada vez más informado de las alternativas, de lo que puede pasar, de la mala evolución, pero finalmente, ¿qué tratamiento beneficente de los que tenemos como alternativas vamos a usar? Sigue siendo determinado por el médico. Y en realidad, cuando el paciente rechaza lo que pensamos que es el mejor tratamiento, hasta hace pocos años llamábamos al psiquiatra. Ahora hemos terminado aceptando eso todavía de manera parcial. Pero esto es lo que realmente le da participación al paciente. Sí, doctor, su decisión estará muy bien fundamentada, pero yo no quiero tratarme radicalmente mi problema oncológico. Y esa es una decisión que generalmente se sustenta en valores del paciente y que estamos aprendiendo a conocer y respetar. Si aferrarse a paradigmas obsoletos puede paralizarnos, también no dejar de hacerlo con los paradigmas que van surgiendo como debidamente fundamentados también puede paralizarnos. Ahora se plantea entonces la medicina centrada en la persona como paradigma, y entonces habrá que diseñar una cierta estrategia para llegar a dicho objetivo. Seguramente todos ustedes conocen el libro de Kuhn de la estructura de la revolución científica. Kuhn plantea allí que un cambio de paradigma supone una transformación radical en los postulados vigentes hasta ese momento. Interesa cuáles son los criterios definitorios que harían posible este cambio de paradigma. Hay dos condiciones básicas para que pueda ocurrir la sustitución de un paradigma, y esto es de alguna manera un razonamiento elemental: que el paradigma propuesto sea capaz de brindar respuestas o soluciones o solucionar paradojas no explicadas hasta entonces por el anterior modelo, y que las hipótesis de falsabilidad que sea posible generar en su propia formulación vayan siendo rechazadas. La hipótesis de falsabilidad es aquella condición que se deriva de los postulados de la teoría cuyo paradigma estamos analizando, y que las pruebas empíricas las van reforzando o rechazando. En general no alcanza con una sola, sino que lo que pone en crisis un sistema y propone la necesidad de cambio de paradigma es una acumulación. Kuhn se detuvo mucho en el pasaje de la física newtoniana a la teoría de la relatividad, pero es claro que en las ciencias humanas son válidos otras visiones diferentes. Y esto de alguna manera vamos a quedarnos sobre todo centrados en que el paradigma propuesto sea capaz de brindar respuestas. Y colabora entonces en la consolidación de los derechos humanos solo si los derechos humanos son colocados como objetivos explícitos prácticos. La influencia directa de la consolidación del paradigma sobre el fenómeno que integra su lista de objetivos. Y las modificaciones que la aplicación del cambio propuesto conforman un medio favorable para el pleno usufructo de los derechos de las personas intervinientes. Nosotros vamos a ir a la cuarta jornada latinoamericana de Medicina Centrada en la Persona en La Paz, y en realidad el título del trabajo es: si la medicina centrada en la persona es funcional a la consolidación de los derechos humanos, o podría serlo una vez que ella esté firmemente establecida. La mejor propuesta de verificación que conocemos es el índice de atención centrado en la persona, que fue desarrollado por un referente ineludible de este movimiento a nivel mundial y latinoamericano, que es el profesor Juan Enrique Mesich de Perú, pero que actualmente radica y enseña en los Estados Unidos.
Hasta ahora su aplicación experimental ha mostrado altos índices de confiabilidad y reproducibilidad, porque claro, si lo proponemos como una medida, otros grupos que trabajen en él tienen que poder reproducir esos resultados, y como ahora lo van a ver, tiene algunos componentes que podrían ser de valoración altamente subjetiva. El índice de atención centrado en la persona, que yo cuando tuve que ir la primera vez a Perú en el año 15 tuve que contestar y que presenté incluso al consejo de nuestra academia, dice por ejemplo en el tema compromiso ético, se respeta la dignidad de las personas involucradas, y eso hay que ponerlo en 4 categorías: nunca, a veces, frecuentemente y siempre, y por lo tanto ahí viene el componente subjetivo. Se respetan los derechos del paciente, se apoya su autonomía, se promueve el empoderamiento, se comprende y respetan los deberes, preferencias y necesidades personales del paciente, y se alienta y posibilita la realización del proyecto de vida. Este índice es a la vez un instrumento, un protocolo de investigación y un programa de lineamientos estratégicos, porque siguiéndolo como tal se sabe a dónde se tiene que ir, qué cosas, por ejemplo, integran cualquiera de los ítems, qué cosas integran y se apoya la autonomía del paciente. Por ejemplo, el paciente participa activamente en el proceso de su consentimiento informado, entonces la respuesta, y siempre lo hace, entonces esa es la respuesta que debe darse al punto 1.3. Lo que hace a los sistemas de atención centrados en la comunidad, el fundamental es si la comunidad participa en la planificación de los servicios de salud, porque muchas veces la comunidad recibe recetas elaboradas en un nivel central. Y finalmente el sistema de salud promueve la educación centrada en la persona, el adiestramiento profesional y la investigación clínica. Este índice ha sido probado ya y es necesario tratar de reproducirlo en su propio medio para luego en un corte transversal futuro ver cómo está avanzando la aplicación de este paradigma. Hay que necesidad de que el paradigma trabaje en un cambio cultural profundo y en consecuencia resulte susceptible de ser facilitado por un programa educativo. Contribuciones latinoamericanas al desarrollo de la medicina centrada en la persona. Esto me pareció, de las tantas lecturas que uno tiene que hacer cuando analiza estos fenómenos en profundidad, he seleccionado algunas frases que me parecen con valor en sí mismo, como la que está allí. Y como esta otra, la planificación a largo plazo, se ocupa de cuál sería el futuro si se mantienen las decisiones actuales. En la conferencia de Ginebra, la 11ª de este año, nosotros presentamos una parte de lo que ahora viene de las contribuciones latinoamericanas. Y las contribuciones latinoamericanas, es interesante que la primera de ellas se produce en el año 13, que entonces hay alrededor de 10 instancias, faltando solo hacer esta última de Bolivia. El pilar fundacional fue un simposio de Lima, Juan Enrique Mesich, que se vino de Estados Unidos, de su país natal, para poner en marcha esto. Y acá están los documentos vinculantes, para el caso, las actas de la Academia Nacional de Medicina del Perú. Hubo 3 jornadas latinoamericanas realizadas en Lima, los años 15, 16 y 17, con sendas declaraciones que hoy son documentos de referencia, y fue uno de los temas centrales del cincuentenario de la ANAM del año 17, que están contenidos en la declaración. El acta de Lima del año 14 fue importante porque allí se fundó la Red Latinoamericana de Medicina Centrada en la Persona, cuyo primer presidente fue el profesor Alberto Perales, psiquiatra del Perú. ¿Cuáles son las contribuciones específicas que Latinoamérica ha hecho? Nosotros en un trabajo con Perales y Mesich hemos tratado de sintetizarlas. Uno es consolidar la validez ancestral del legado de las antiguas civilizaciones americanas, cosa que para peruanos y mexicanos es de extraordinaria importancia. Adaptar la práctica de la medicina en Latinoamérica a las reales necesidades de su población, pero determinadas a través del trabajo no de oficina centralizada, sino de las propias organizaciones comunitarias. Erigir a la equidad como el objetivo central de nuestros sistemas nacionales de salud en calidad de principio de alta prioridad. Mantener un fuerte compromiso de los profesionales de la salud, otorgar alta prioridad a la construcción de una ciudadanía activa con el objetivo de asegurar su permanente acción en la defensa de los derechos humanos,
Y esto otro que Noam Chomsky, cuando estuvo invitado en nuestro país en la Intendencia de Montevideo, señaló de manera especial la corrupción en los sistemas de salud, con el propósito de mantener alta la confianza social, fundamento último de la relación clínica. Es obvio que en nuestro país estamos trabajando en esto, pero no es un factor que tengamos totalmente controlado. Y el componente educacional, creemos que la medicina centrada en la persona junto con el humanismo y la ética clínica deberían ser disciplinas transversales en el currículo de los estudios de medicina. En la Universidad de San Marcos del Perú, la más antigua de América, se ha entendido así y tiene una cátedra de medicina centrada en la persona. Alcanzar un verdadero papel central de la persona del paciente en el proceso educativo. Muchas veces lo instrumentalizamos. Recuperar el ejemplo vivo del docente como referencia ineludible en la educación de pregrado, por aquello de que yo aprendo del currículo oculto, de lo que veo y no de lo que me dicen que tengo que ver. Y redefinir las guías de una nueva política educativa que involucre a la totalidad del personal de salud. La red latinoamericana ha hecho muchas actividades y en el 2018, bueno, yo concurrí hace poco a este encuentro argentino de medicina social y salud mental. Están las jornadas de Bolivia sobre las cuales insistimos. Posiblemente este año una jornada en Arequipa. Y esto es de extrema importancia. Se está colaborando con OPS o OMS hacia la renovación de la Declaración de Alma-Ata. Ustedes saben que la Declaración de Alma-Ata cumplió 40 años y hasta ahora su única realización ha sido la tinta empleada en el papel. Prometía salud para todos en el año 2000 y hubo en realidad una serie de verdaderas dificultades para su implementación. Sigue estando vigente todo lo que Alma-Ata proclamaba, en particular algo que me interesaría anotar al final de la charla. El diseño de un programa educacional de medicina se está llevando a cabo con la Asociación Médica Hindú y va a tener este año un encuentro del Colegio Internacional en Nueva Delhi en el mes de noviembre. Logros inmediatos pendientes. A veces no es cuestión de tener ideas. ¿Se acuerdan que se ha dicho siempre que lo más importante en los cambios es desaprender? Es mucho más difícil que aprender cosas nuevas. Y por último me interesa la mejor estructura no garantizará los resultados ni el rendimiento, pero la estructura equivocada es una garantía en este caso. Bueno, esto es lo de Buenos Aires que ocurrió el 4 de julio hace una semana. En lo estructural, lograr incrementar la participación efectiva, lo que ya reenfaticé, que la beneficencia sea elegida en forma autónoma por la participación activa de la persona del paciente, y copio este término esclarecidamente informado de la bioética brasilera, porque me parece que de alguna manera formula claramente el grado, la agilidad y la participación que la información tiene que tener en cuanto a su relación con la persona. Los organismos de gestión de salud deberán tener a los ciudadanos insertos preceptivamente en ellos, como ya lo están, por ejemplo, en los comités de ética asistenciales. Dirigir a la equidad, y a nosotros nos parece que en un sistema de salud como el nuestro debería conformarse la equidad en calidad de meta asistencial medible con indicadores, incorporar otras organizaciones y consolidar la financiación real y efectiva de la actividad de dichas organizaciones. Yo que he tenido la oportunidad de verla por dentro, todo esto se hace con mucha colaboración, mucho voluntarismo y escasa financiación externa. Y en lo educativo hay acciones que habría que hacer orientadas al público en cuanto a enseñar esta propuesta y avanzar hacia la progresiva construcción de una ciudadanía en salud, estimulando su participación activa, que uno se da cuenta de lo que quiere decir, por ejemplo, cuando hoy prende en la televisión y están los diabéticos pidiendo que se les den no las viejas insulinas, sino las nuevas modalidades, incluida la dosificación permanente y las microdosis, porque de alguna manera se han informado como para saber que lo que dan es muy bueno, pero que podría ser mejor. Y entonces el público movilizándose provoca repercusiones que hacen avanzar los logros.
En la formación del personal de salud hay que extender la inclusión curricular a ellos de la medicina centrada en la persona. El segundo punto me parece extremadamente importante: enseñar estrategias de alta calidad orientadas a incrementar el índice de resolutividad de la asistencia primaria, porque si queremos producir la prioridad como eje central de la reforma asistencial, la asistencia primaria tiene que superar totalmente la etapa de mera derivación del paciente que llega. Bueno, y probablemente, ya estoy terminando, haya que plantearse si la medicina centrada en la persona no tiene un problema político, porque colocar el actual eje del poder desde el médico y los sistemas, trasladarlos a la persona y la comunidad, resulta esencial, pero es justamente el cambio resistido. Es esencial porque si no, el protagonismo de la persona y la comunidad será siempre incompleto y subsidiario, y seguiremos sin poder realizar modificaciones sustanciales. Explica diversas dificultades fácilmente constatables. Finalizo con este artículo 4 de la Declaración de Alma Ata, que en algún momento lo olvidamos. Las personas tienen el derecho, sí, pero también el deber de participar individual y colectivamente en la planificación e implementación de su atención sanitaria. Tengo la impresión que hasta ahora hemos hablado de los derechos de las personas, lo cual está muy bien, pero no hemos marcado con tanta claridad la necesidad de que esos derechos se mantengan, se gocen, se disfruten, al mismo tiempo con los correspondientes deberes, como ha sido siempre la situación. Muchas gracias.